Creando conocimiento. Hola eruditos y amantes del conocimiento y la aventura intelectual. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de la antigua Grecia, lugar donde se dio uno de los desarrollos civiles y culturales más importantes de toda la historia de la humanidad. Un lugar lleno de mitos, leyendas y sabiduría. En la época arcaica, la cultura estaba impregnada de una esencia única, algo que podríamos llamar oralidad mimético-poética. Como todas las culturas de su tiempo, el transmitir las historias de su pueblo era fundamental para la subsistencia del mismo. Los peligros, riesgos y aciertos que los antepasados han tenido representan la estabilidad y la continuación de la civilización. La forma de transmitir era a través de la estructura mimética poética. El poeta busca capturar la esencia de una experiencia, un sentimiento o una idea, utilizando el poder evocador de las palabras para transmitir su significado de manera vívida y memorable. Esto puede implicar la recreación de paisajes naturales, la exploración de emociones humanas o la representación simbólica de conceptos abstractos. ¿Qué significa eso? Que la sociedad griega contaba historias todo el tiempo, pero no cualquier historia, sino las más épicas. Tenían a tipos como Homero y Hesíodo, los rockstars de la poesía de entonces, que escribían esos poemas épicos como la Ilíada y la Odisea, o las Teogonías, llenas de dioses y héroes. Eran como las enciclopedias de la tribu. Pero luego, la filosofía entra en escena y cambia el juego por completo. Los filósofos empezaron a hacer preguntas y respuestas, creando conceptos en lugar de solo contar historias. Y no solo eso, la escritura también se vuelve súper importante. Porque, ¿cómo ibas a recordar todas esas ideas filosóficas si no las escribías? Así que, poco a poco, la cultura oral mimético-poética va cambiando, dando paso a una nueva forma de pensar, más estructurada y analítica. Y aquí es donde aparece Sócrates, el tipo que lleva esta revolución cultural al siguiente nivel. Pero no lo hizo solo, sino con la ayuda de otros filósofos como Platón y los que vinieron antes que él. Fue como si el primer filósofo, Talete, sembrara la semilla y luego todos los demás la regaran, y la hicieran crecer hasta convertirse en un árbol frondoso de conocimiento. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la filosofía y la ciencia nacen de una necesidad de explorar más allá de las historias épicas y las imágenes poéticas, y que la escritura se convierte en la herramienta clave para comunicar y preservar estas nuevas ideas. Los antiguos griegos, con su ingenio y su afán de entender el mundo que los rodeaba, crearon algo realmente único, la filosofía. Ahora, podrías pensar, ¿qué tiene de especial la filosofía griega? Bueno, resulta que todas las demás partes de la civilización griega, como sus creencias religiosas, su arte, su política y hasta su ciencia, tenían equivalentes en otras culturas orientales que existieron antes o al mismo tiempo que ellos. Pero la filosofía era como un diamante en bruto que solo los griegos supieron tallar. No había nada igual en el mundo oriental, nada que se pudiera comparar de manera directa o que se acercara remotamente a lo que los griegos, y luego todos nosotros en Occidente, hemos llamado y seguimos llamando filosofía. Y es que la filosofía no era solo una forma de pensar, era una manera completamente nueva de ver el mundo y de hacer preguntas sobre él. Fue una verdadera revolución intelectual que cambió para siempre el rumbo de la civilización occidental. Sin entender esto, no podríamos comprender por qué Occidente tomó un camino tan diferente al del Oriente, ni por qué la ciencia floreció solo en este lado del mundo. Tampoco podríamos entender por qué, cuando los orientales quisieron beneficiarse de la ciencia occidental, tuvieron que adoptar también nuestras formas de pensar y de razonar. Fue la filosofía la que creó este nuevo modo de pensar, esta nueva lógica, que a su vez dio origen a la ciencia y a muchas de sus aplicaciones más importantes. Así que, en resumen, los griegos nos dieron mucho más que solo algunas ideas interesantes. Nos dieron las herramientas para cambiar el mundo. Es cierto que los griegos tomaron prestadas algunas ideas aritméticas y geométricas de los egipcios. Pero aquí está el truco, los griegos las elevaron a un nivel completamente nuevo. Lo que los egipcios usaban principalmente para cuestiones prácticas, como medir granos o dividir bienes entre personas, los griegos lo llevaron a un plano conceptual y teórico. ¿Qué significa esto? Significa que mientras los egipcios veían las matemáticas y la geometría como herramientas prácticas, los griegos las convirtieron en una disciplina intelectual en sí misma. Imagina pasar de medir granos a desarrollar teoremas y axiomas que rigen todo el universo matemático. Es como pasar de usar un martillo a esculpir una obra maestra,
Y esto es solo un ejemplo de cómo los griegos transformaron el conocimiento que tomaron prestado de otras culturas. No se limitaron a absorberlo, lo moldearon y lo elevaron a nuevas alturas, creando así una civilización que dejaría una marca indeleble en la historia de la humanidad. Así que sí, podemos reconocer las influencias egipcias en el pensamiento griego, pero debemos recordar que fueron los griegos quienes llevaron esas ideas más allá, llevando las matemáticas y la geometría del plano práctico empírico al conceptual teórico. Asimismo podríamos afirmar de la evolución en campo astronómico, los griegos, siempre ávidos de conocimiento, tomaron prestados de los babilonios los primeros elementos de la astronomía, pero como buenos visionarios, los llevaron a nuevos horizontes. Verás, los babilonios estudiaban los cielos principalmente por razones astrológicas, buscando hacer predicciones y entender el significado de los movimientos celestes en relación con los eventos en la Tierra. Pero para los griegos, la astronomía era mucho más que eso. Para ellos, era una búsqueda de conocimiento puro y especulativo sobre el universo. Fueron los griegos, y solo los griegos, quienes desarrollaron estos conceptos de manera más profunda y explícita, gracias a su enfoque filosófico y especulativo. No es el momento ni el lugar para adentrarnos en el desarrollo completo de la astronomía entre los griegos, desde Tales de Mileto, quien predijo con precisión un eclipse, hasta Claudio Ptolomeo y sus contribuciones a la explicación de la estructura del cosmos y el movimiento de los planetas. Pero no podemos dejar de mencionar al menos la sorprendente anticipación, a menudo pasada por alto, de la hipótesis de la centralidad del Sol en lugar de la Tierra, propuesta en el siglo III a.C. por Aristarco de Samos. Otro campo de importancia fue la medicina como una ciencia independiente y la elevaron a nuevas alturas culturales. ¿Cómo lo lograron? Bueno, aquí está la clave. La medicina griega no se basaba en las prácticas de curanderos o sacerdotes, como en otras culturas, sino que emergió de escuelas de medicina anexas a los templos, donde los médicos comenzaron a separarse gradualmente de los sacerdotes, y definieron su propia identidad profesional a través de rigurosas investigaciones. Y al igual que con las matemáticas y la astronomía, la medicina griega también surgió de una mentalidad conceptual que surgió con el nacimiento de la filosofía. Aunque los egipcios tenían conocimientos médicos avanzados, descubiertos a través de un papiro del siglo XIX, fue la mentalidad filosófica griega la que transformó estos conocimientos en una ciencia estructurada y teórica. La medicina griega se convirtió en una verdadera ciencia gracias al esfuerzo de los primeros filósofos naturales, quienes intentaron explicar todos los fenómenos naturales de manera racional y sistemática. Pero lo que está claro es que los griegos nos legaron un legado intelectual que ha resistido el paso del tiempo y sigue inspirándonos hoy en día. Espero que hayan disfrutado mis eruditos, fue una breve introducción sobre la importancia de la filosofía griega. Denle like si les ha gustado el video, y hagan clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos.